Pasaron 2 semanas de los comicios en Bolivia y la oposición continúa sin reconocer el triunfo de Evo Morales en primera vuelta. En tanto, el líder opositor y candidato a presidente por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anunció su rechazo a la auditoría pactada entre el gobierno y la OEA para revisar el escrutinio, ya que, según argumentó, no fue consensuada con otras instituciones ni con representantes de la sociedad civil. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Desde El Quemado apuntaron a un plan opositor con participación internacional para desestabilizar al país. Mientras tanto, en las calles de las principales ciudades, tanto opositores como oficialistas midieron sus fuerzas y se mantuvieron movilizados en contra y a favor del gobierno. Durante las concentraciones se produjeron graves incidentes con decenas de heridos y detenidos. Mesa denunció un supuesto fraude, aunque el gobierno aseguró que no hay ninguna presentación ante la justicia. Nunca montamos fraude, pero alguien tiene que decir. Pero decir, ya no creen ni siquiera en auditoría, ni siquiera presentan pruebas de fraude y no creen en auditoría. ¿Cómo es eso? Y una de las soluciones es justamente esclarecer que ha habido fraude o no. Y la única forma para mí, para esclarecer si hubo fraude o no, que estas instituciones internacionales o de América o gobiernos, ojalá puedan sumarse a Naciones Unidas, pueden esclarecer si hubo fraude o no. Y los resultados, por supuesto, tienen que ser respetados. El domingo 20 de octubre, Bolivia eligió presidente, vicepresidente y renovó de manera total el Senado y diputados. Durante esa jornada comenzaron a conocerse los primeros resultados del conteo provisorio que daban una paridad entre Morales y Mesa, lo que proyectaba un escenario de balotaje. Al final del día, el escrutinio se frenó. El lunes se reinició el conteo, pero con una tendencia a favor de Morales. Este cambio provocó el inmediato rechazo de la oposición, que acusó al oficialismo de manipular los votos. En paralelo, se cargaron los datos definitivos, que tardaron más días, según explicó el gobierno. La demora se produjo por el traslado de las actas desde zonas rurales muy alejadas. A esta característica geográfica de Bolivia se sumó una serie de atentados contra las oficinas donde funcionaban los centros de cómputos, y en algunos casos hasta se perdió documentación, de acuerdo a lo señalado por las autoridades electorales. Pero finalmente, el tribunal confirmó el triunfo de Morales con más del 10% de diferencia sobre su rival, Mesa, ventaja que le permite evitar una segunda vuelta. Ahora se espera la revisión de los comicios, en tanto el gobierno aceptó que los resultados de la auditoría de la OEA sean vinculantes, por lo que si se detectan anomalías que eliminen la diferencia que saca el candidato del MAS, habría un balotaje. México, Perú y Paraguay participan también de la misión. Seremos aproximadamente 30 personas que iremos llegando en los próximos días, en las próximas horas, y estaremos haciendo sin duda un trabajo eminentemente técnico y profesional de integridad electoral. Las elecciones en Bolivia dividieron aguas en una América Latina convulsionada políticamente. Tanto México, Cuba como Venezuela reconocieron la victoria del actual mandatario, mientras que Estados Unidos, Brasil y Argentina exigieron una segunda vuelta electoral. Las sospechas de fraude pusieron al país en una de las crisis políticas más grandes de los últimos años. La oposición no cede y llama a mantener la movilización, mientras se esperan novedades en los próximos días sobre los resultados que, hasta el momento, habilitan a Morales para un cuarto mandato. Carlos Mesa se opone a la auditoría de la OEA y reclama elecciones, segunda vuelta, en realidad el 15 de diciembre. Es un poco difusa la posición de la oposición. Sí, lo que estamos viendo, Jorge, me parece es una división dentro de la oposición en la cual pareciera que se van imponiendo las posiciones más duras. Por ejemplo, la de Camacho, que es el presidente del Comité Pro Santa Cruz.
en desmedro de las posiciones más dialoguistas de la oposición que creían en la posibilidad de buscar una salida negociada o incluso reconocer, como habían planteado algunos, el triunfo de Evo Morales en la primera vuelta. Si se confirma la victoria dentro de la oposición de los sectores más duros, de los halcones o de las palomas, digamos, va a ser un problema, va a ser una dinámica en la cual se van a extremar las posiciones y va a ser difícil que se le reconozca, más allá de lo que diga la OEA, a Evo Morales este triunfo, ¿no? Y mientras tanto persiste la tensión en la calle, las asambleas populares. ¿Qué Sí, son? logró la oposición en ese punto. Hay que reconocer que uno de los elementos de esta disputa es que lograron mantener la movilización en las calles, fundamentalmente en las tres ciudades o centros urbanos más importantes del país, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Están bastante bien distribuidos geográficamente, ¿no? La Paz al norte, de Cochabamba en el centro, Santa Cruz en el este, donde se están dando esto que se llaman asambleas populares, encuentros de miles de manifestantes donde se pide, por un lado, se rechaza el tema del resultado oficial de las elecciones y se pide la renuncia de Evo Morales. Esto es lo que pidió el gobierno, inclusive la preocupación de Evo Morales, que en estas últimas horas pidió que se levanten los bloqueos de rutas, estas asambleas, hasta tanto se conozca el pronunciamiento de la OEA. Es lo que veíamos en la palabra de Carlos Mesa rechazando absolutamente esta intervención de la OEA. Una situación muy tensa donde también hubo enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con heridos y que evidentemente no termina de bajar el tono de esta disputa en la calle.